El pop art, conocido en español como arte pop, es un movimiento plástico que tuvo su origen en la década de 1950. Nació entre Gran Bretaña y Estados Unidos, pero fue este último el país que se convirtió en el abanderado del movimiento. Sin embargo, el arte pop generó una onda expansiva en todo el mundo, tanto en Europa como en América Latina, Asia y Oceanía. El arte pop se contextualiza en el pleno proceso de conformación de la sociedad de consumo, cuyo impulso definitivo tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial y la llegada de la televisión, la nueva invasora de los hogares. Este estilo artístico nació como un intento de hacer un arte que tomara en cuenta el universo de símbolos y temas de intereses masivos, es decir, los símbolos populares a los cuales la élite cultural parecía dar la espalda y negar su movilizadora penetración en el imaginario colectivo. Características del arte pop. El arte pop tenía inspiración en la cultura de masas. Si los antiguos habían representado la imagen del mundo como lo concebían en sus obras, era obligación de los artistas contemporáneos hacer lo propio. Los artistas pop acudían a aquellos objetos cotidianos que se estaban convirtiendo en los nuevos símbolos de civilización. Ídolos mediáticos, figuras políticas, objetos fabricados en serie, tiras cómicas, carteles, embalajes y toda clase de imagen simbólica como podía ser las señales de tráfico y collage. Otra característica era la ampliación de la noción de belleza al respecto de símbolos pop. Pop art comprendía que incluso los objetos de la cultura de masas podían contener elementos de belleza, y no solamente las Venus y Madonas de la antigüedad. Claro que esto no dejará de ser también una provocación para el entorno intelectual, aspecto que los artistas pop aprovechan muy bien a su favor. Como característica también podemos nombrar la descontextualización. Una de las estrategias del pop art fue tomar objetos prestados y descontextualizarlos. Por ejemplo, sacar de su contexto una lata de sopa, un cuadro famoso o una fotografía, intervenirlos y transformarlos en una obra o una nueva obra. Algo semejante habían hecho los dadaístas con su técnica ready-made, desde que Marcel Duchamp creó su famosa fuente, un urinal intervenido con la firma del artista bajo el seudónimo R. Muth, y que fue representado como una obra museística. Luego podemos nombrar la negación del virtuosismo. Estos artistas no preconizaban el virtuosismo como un valor. Con esto, el arte pop rompía con la idea de una obra de arte como resultado de un proceso complejo, largo y difícil, lo que favorecía el principio de reproducción múltiple. Por ello, implementaron técnicas absolutamente inusuales en el campo de las bellas artes, como la serigrafía, el cómic con sus viñetas y estilos de línea, algunas técnicas de la publicidad y de la producción masiva, además de collage y fotografías. Algunos artistas fueron más radicales y produjeron happenings y espectáculos interactivos, lo que asestaba un golpe contra el coleccionismo y la mercantilización del arte. Luego podemos seguir hablando de la incongruencia. El universo de símbolos que ofrecía el arte pop no era muy fácil de asimilar para los intelectuales de la vieja escuela, y además los artistas pop tampoco tenían una única posición frente a lo que representaban, lo que dificultaba las cosas. Por ende, su propósito no necesariamente estaba claro. ¿Criticaban el consumo? ¿Validaban el consumo? ¿Sacaban provecho de las circunstancias? Creaban así imágenes aparentemente incongruentes y provocadoras. Otra característica de este estilo artístico fue el humor. Como no pretendían ser un arte intelectual, el arte pop fue también un movimiento cargado de humor y guiños cómplices al espectador. Lejos de las posturas infatuadas de los grandes teóricos e intelectuales del medio, los artistas pop ironizaban y reían del orden circundante. Quizá era un modo diferente de hacer crítica. También podemos hablar de la provocación, ya que debido a todas sus características, el arte pop se convirtió en un arte provocador, incitante y polémico. Por ejemplo, al cuestionar la idea de originalidad, cuestionaban también la superioridad del genio creador, figura a la que se le rendía tributo desde el Renacimiento. Cuestionaban asimismo el papel de los críticos, de los historiadores del arte, del concepto de los museos, los críticos de selección, los principios de la museografía. Pero más allá de todo lo que hace interesante al pop art, es evidente que nada surge por generación espontánea, y que antes de que los artistas pop se formularan este programa estético, generaciones previas fueron creando las condiciones para esta auténtica revuelta de los signos artísticos. Andy Warhol fue un importante artista plástico, ilustrador y cineasta norteamericano que nació en 1928 y murió en 1987. Fue responsable de aplicar principios del marketing y la publicidad a la esfera del arte. Con ello, abrió los caminos para el desarrollo del arte pop. Acuñó una de las frases más famosas de la historia del arte, que hoy se cumplen gracias a las nuevas tecnologías de la información. En el futuro, todo el mundo será famoso por 15 minutos. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar la serie de latas de sopa Campbell
y los retratos de serigrafía de figuras públicas como Marilyn Monroe, Mao Zedong y él mismo. Roy Lichtenstein fue un pintor, artista gráfico y escultor, que nació en 1923 y murió en 1997. Aplicó la técnica del cómic a las artes plásticas convencionales, logrando con ello el reconocimiento de las nuevas culturas visuales en el mundo artístico. También utilizó otras técnicas como la serigrafía y el collage. Son particularmente famosas sus obras El beso y Guam. Robert Rauschenberg inició su carrera de pintor bajo la égida del expresionismo abstracto, pero a mitad de su vida comenzó a explorar el lenguaje y las posibilidades del arte pop, hasta convertirse en uno de los más importantes representantes del mismo. Se destacó con la combinación de materiales inusuales en las artes plásticas, que podían implicar incluso combinar pintura con escultura, fotografía grabada y performance. Esta técnica se conoció como combines. Entre sus obras más famosas se encuentran la serie Factum y la serie Retroactive. Nació en 1925 y murió en 2008. Jasper Johns es un artista plástico norteamericano en el cual son visibles tanto los elementos del arte pop como el expresionismo abstracto, el minimalismo y el neodadaísmo. Su técnica predilecta ha sido la encáustica. En un capítulo de Los Simpsons llamado Mob and Pop Art, o El arte de mami y papá en español, Jasper Johns aparece como uno de los artistas con los que Homero hace amistad. Al final del capítulo se lo ve robando materiales para sus obras. Entre sus piezas más conocidas podemos mencionar Tres banderas y Diana con cuatro rostros. Julio Leparc nació en la localidad de Palmira, provincia de Mendoza, en 1928. Durante el año 1942 se mudó junto a su familia a la ciudad de Buenos Aires. En 1943 ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes y al año siguiente la abandonó. Reanudó sus estudios de Bellas Artes recién en 1955 y se recibió en la misma escuela. Con sus obras, Leparc buscaba involucrar absolutamente al espectador dentro de la misma. Para ello recurría a la iluminación artificial, efectos especulares, reflejos y movimientos. Por ejemplo, con bandas mecánicas que se mueven por dispositivos mecánicos ocultos, el fluir de los líquidos fosforescentes, el movimiento de hilos de nylon y sus esculturas de ciertos casos con genuinas instalaciones que envuelven a los espectadores. Es en los años 1960 que Leparc puede ser considerado tanto dentro del conjunto llamado Op Art como del arte cinético, e incluso del arte conceptual, aunque él intenta trascender tales movimientos y hace principalmente un arte experimental.